Bueno, muy buenos días. Esta clase tiene relación con comunicar con las condiciones del servicio con base en lo contratado y hoy vamos a hablar de la Ley General del Turismo y sus modificaciones y también de la ESNA, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Mm, esta actividad, como ustedes saben, teniendo en cuenta que hoy es día de votaciones, lo estoy grabando en este momento, se las comparto para que ustedes la puedan mirar después de que hayan decidido ir a votar y puedan conectarse. Miran la grabación, está relacionada con una evidencia grupal, elaboran esa evidencia y mañana 9, máximo 11:30, la deben subir. Es una actividad eh, máximo de 4 personas y la invitación es a que cada uno de ustedes la suba. Si alguno la quiere hacer solo, es su decisión, pero máximo 4 personas. Le hacen una portada con el nombre de las 4 personas y recuerden, las 4 personas o 3 o las que sean del grupo la deben subir. Entonces, iniciemos. Básicamente, eh, vamos a hablar de la ley y de los decretos que han reglamentado la actividad turística en Colombia. Pero miremos primero qué es una ley y qué diferencia tiene con un decreto. La ley sería una regla obligatoria dictada por el Congreso de la República, ¿sí? Digamos que ese es el ente encargado de esa actividad. En general es abstracta y su cumplimiento debe ser obligatorio, cumplimiento para todos. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser la ley de guianza del 2068 del 2020, es una ley general del turismo y establece un marco legal. Y un decreto es una decisión o una disposición del Poder Ejecutivo, ya el presidente, los ministros, el alcalde, para reglamentar o ejecutar la ley. Es decir, los decretos están emitidos por el presidente, los ministros y el alcalde y son los que determinan cómo se va a cumplir esa ley. Por ejemplo, los decretos suelen detallar cómo se va a aplicar dicha ley. Digamos, hay un decreto que tiene relación con unas leyes, que es el 1053 de 2020, que es el que reglamenta especialmente el ejercicio de la profesión del guía de turismo y el consejo profesional del turismo. También podemos hablar de qué es una norma, digamos, son los estándares o las reglas de conducta que pueden ser jurídicas y que son obligatorias, o que pueden ser técnicas y esas sí son voluntarias. Un ejemplo es la norma técnica sectorial que define las competencias para la guianza en recorridos de naturaleza. Entonces, esas son voluntarias para mejorar la calidad. Lo que pretenden es mejorar la calidad. Podemos también hablar de las políticas, que son directrices o planes de un gobierno o una institución para alcanzar objetivos a largo plazo. Por ejemplo, la política de turismo sostenible en Colombia, que busca posicionar al país como un destino responsable en el medio ambiente. Mm, ¿Por qué son necesarios o por qué aparecen estas leyes? Entonces, miremos, digamos, el 9 de abril de 1948, el Bogotazo, pues situémonos en esa época, es decir, casi a mediados del siglo pasado, y la situación de Colombia con relación al turismo pues era muy incipiente, es decir, no, Colombia no era uno de los países más atractivos para venir, no había las condiciones.
De hecho, en la década del 50, por la época de Rojas Pinilla, es donde apenas se está construyendo el aeropuerto del Dorado, la avenida El Dorado, en la década del 60 hoteles, bueno, entonces antes de eso, venir a Colombia no presentaba eh, una facilidad, digámoslo así. Entonces analicemos ese periodo entre 1950 y 1980. Entonces, más o menos entre 54 y 57, la época de Rojas Pinilla, como les digo, el aeropuerto, y se crea una asociación colombiana de hoteles en Barranquilla. En el 55 nace una asociación de aerolíneas en Bogotá y en el 68 se crea una Corporación Nacional del Turismo. Se crean hoteles icónicos como por ejemplo eh, el Hotel Hilton o los hoteles que quedan sobre la calle 26 en el centro de Bogotá. Y eso entonces va permitiendo ya una dinámica distinta, ya hay un aeropuerto, ya se puede llegar al país, ya hay una vía que llega a lo que hoy se conoce como el Centro Internacional, ahí donde está el Hotel Tequendama, y va generando una dinámica distinta. Eh, Hablemos entonces que eso ocurre entre el 50 y el 80, pues no había mucho turismo. Por lo tanto, pues tampoco había muchos otros. O sea, no hago porque no tengo y no tengo porque no hago. No viene mucha gente, no creo hoteles, no creo tours y tampoco lo hago pues porque no viene mucha gente. Para la época entre el 80 y el 2002 tenemos una situación de conflicto. Iniciaba hablándoles del Bogotazo y cómo es un hecho que marca y que genera una época de mayor violencia, desplazamiento de las personas que vivían en el campo a la ciudad, recrudecimiento de los enfrentamientos en partidos políticos liberal y conservador, aparición de la guerrilla, bueno, toda esa situación fue generando que si al país no venía gente por condiciones, digamos, de infraestructura, pues adicionalmente ya teníamos una situación de violencia. Esa es una situación que adicionalmente se agrava con la presencia del narcotráfico y la mala imagen que se tiene del país y digamos, un veto que hay de países como Estados Unidos para no visitar por seguridad a Colombia. Pero aquella época hay unos cambios en las políticas de Estado. eh, Empiezan a entrar visitantes extranjeros, pero muy, muy pocos, como les decía, y la gente se concentra básicamente en visitar San Andrés y Cartagena, que son, bueno, Cartagena pegado al mar, San Andrés como una isla, de alguna manera están mm, lejanos a ese conflicto que está ocurriendo al interior del país. Del 2002 al 2016 viene la implementación de la política de seguridad democrática y unas campañas más agresivas y se habla de la creación de esa marca país. Entonces el sector genera una recuperación, hay unas políticas para el cuidado de las carreteras, políticas donde de alguna manera hay zonas un poco más seguras y internamente empezamos nosotros los colombianos a visitar nuestro propio territorio y algunos extranjeros ven con buenos ojos, se sienten un poco más seguros en aquella época y empiezan a venir. Digamos que para la década entre el 80 y el 2000 podría venir alrededor de 1 millón de visitantes al año, cosa que en el 2006, según las cifras que aparecen, se duplica a 2 millones. Entonces es un crecimiento, pues digamos, exponencial. Campañas como
El riesgo es que te quieras quedar. Esa es una campaña del 2010, del 2007. Y Colombia, Realismo Mágico, inspirado en Gabriel García Márquez en el 2013. Esas fueron lideradas por ProColombia, que antes se llamaba ProSport, y empezaron a generar una dinámica distinta de la imagen del país. Después del 2016, que sería como una cuarta etapa, al 2024, pues hay una firma de un acuerdo de paz, y empieza Colombia a aparecer como un destino emergente. La gente ya conoce Perú, ya conoce México, ya conoce España, conoce parte de Europa, conoce Argentina, Centroamérica, pero Colombia no. Entonces aparece como destino emergente, ya hay una sensación de mayor seguridad y empieza a venir la gente a visitar nuestro país, ya creciendo a tasas, digamos, del 9% cuando el país estaba creciendo, el mundo estaba creciendo alrededor del 5,3%. Viene la pandemia, genera pues una situación de turismo de crecimientos negativos para el mundo, pero Colombia es, después de la recuperación de la época de pandemia, crece a ritmos más altos de lo que crece en otros países, también tal vez influenciado por esos destinos emergentes, esos destinos de naturaleza, esa percepción que se va creando en el ser humano después de pandemia de volver a lo natural. Y Colombia es diversidad, Colombia es naturaleza y va generando ese atractivo. Seguimos creciendo todos los años, hemos seguido creciendo por encima de la media de lo que crecen otros países. En este momento, pues se espera que sigamos creciendo. Imagínense que para el 2025 los ingresos por turismo fueron de más de 11.160 millones de dólares. Inclusive en algunos casos ha llegado a ser una cifra superior a las exportaciones de café. Entonces vayan dándose cuenta cómo el turismo es un eje dinamizador de la economía de Colombia y el potencial de crecimiento todavía tiene bastantes posibilidades. Entonces aquí, a grosso modo, vimos un poquito de cómo se ha venido comportando el turismo y cómo entonces, entre la década del 80 y del 2000, pues hay una época de recrudecimiento de la violencia y del narcotráfico, hay una mala imagen, pero empiezan a haber una serie de situaciones que van cambiando y van permitiendo que muchas personas, o que muchas no, que en un principio un grupo de personas quiera empezar a venir a ver el país. Entonces ya se hace necesario mm, crear unas leyes y reglamentarlas a través de decretos donde empiece a verse la actividad del turismo no como un oficio, sino como una profesión. Entonces, en 1996 aparece la Ley 300. Digamos que esa es la base. Esa es la que define al turismo como una industria esencial y crea el Registro Nacional del Turismo. Y hay una serie de decretos como el 503 del 97, un año después, donde reglamenta específicamente el ejercicio de la profesión del guía de turismo en Colombia. En el 2012 aparece otra ley posterior a la ley 300, donde hace un enfoque basado en la competitividad, en la promoción y en la regulación de la actividad turística. Y esas leyes comúnmente van acompañadas de decretos que se actualizan en el 2015 y crea un manual de instrucciones para los prestadores del servicio turístico. Luego aparece en el 2020 una ley, la 2068, que modifica esa primera ley, la ley 300 del 96, y se centra básicamente en la conservación y protección del destino. Entonces mire cómo
empieza a venir gente y se hace necesario a través de la ley 300 del 96 empezar a legislar con relación a lo que ocurre con el turismo, ¿sí? No dejarlo como una piedra suelta, sino establecer unos decretos y unas leyes que permitan colocar las reglas claras. Pero empieza a venir gente y empieza a generarse unas afectaciones o evitando que se generen algún tipo de afectaciones, sale esta ley del 2020, la 2068, donde establece que el turismo debe ser sostenible, ¿sí? Entonces miren que a través de la dinámica de lo que va pasando o previendo lo que va a pasar, las leyes se van haciendo necesarias hacerles modificaciones. Y la última es la del 2025, ley 2526 del 2025, que establece, hace unas actualizaciones y refuerza la protección de destinos específicos. Destinos, por ejemplo, como el Parque Nacional Natural Chiribiquete, que ha tenido unos cambios. Entonces, todo eso se va viendo en esa ley. Pero hablemos entonces, en un principio, específicamente de la ley 300, digamos, la base de las leyes que tienen que ver con el turismo. Permítame aquí verifico, estamos, sí, sigue la grabación. Entonces, la Ley General de Turismo, la Ley 300 del 96, define al turismo como una industria esencial. Eh, este marco ha evolucionado a través de reformas y otras leyes que inclusive han venido reemplazando la Ley 300. Pero esta es como la base de todas, entonces dediquémosle un espacio a hablar de ellas, de las otras y de los decretos de las que mencioné, pues de eso se trata la evidencia, de que ustedes en grupo eh, miren desde la ley 300, la que vamos a hablar, y los decretos posteriores y las otras leyes, se puede hacer un resumen y lo puedan presentar, pero la invitación es a que no hagan esta lectura por cumplir la evidencia, la hagan para entender esas leyes porque son las que nos reglamentan. Conociendo la ley, pues uno evita problemas, se protege. Entonces, esa es una de las razones importantes de por qué conocer las leyes, para protegernos, para proteger al turista, para proteger a todas las entidades que tienen que ver, unos reglamentos, y para protegernos nosotros en la guianza, ¿sí? Sabiendo qué se puede, qué no se puede hacer, qué puede hacer una agencia, cómo sería un contrato. Bueno, varias de esas características las vamos a encontrar en las leyes que estamos hablando el día de hoy y que ustedes van a investigar. Entonces, como les decía, la ley 300 del 96, ya entendimos el contexto de por qué es necesario establecer esa ley, define al turismo como una industria esencial. En el mundo generalmente no se habla de guianza, en el mundo se habla es de guionaje, que es el oficio, la actividad profesional del guía. Entonces ustedes en algunos documentos que no tengan que ver con Colombia van a encontrar la palabra guionaje, eh, es relativa, tiene relación con la guianza, solo que nosotros aquí en Colombia lo llamamos guianza, pero a nivel mundial guionaje es el término utilizado. En el 56 entonces, devolviéndonos a lo que hablábamos, la década del 50, una época de muchos cambios, de abrirnos al mundo del aeropuerto, de la avenida 26, en la década del 60 y 70 los hoteles como el Tequendama, como el Hilton. Entonces aparece en el 56 unos primeros días, un grupo de personas que han tenido la oportunidad de viajar, no tienen como tal esa profesión del tecnólogo en guianza, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo ahora, pero al viajar, al conocer, al buscar de alguna manera cómo conectar al mundo a través del turismo y siendo los guías ese puente que lo puede hacer, aparecen unos primeros guías
y hay como un reconocimiento, pero no como profesión, sino como un oficio. Y aparece la Corporación Nacional de Turismo y empiezan a crearse una especie, no de tarjeta profesional, porque lo digo como se mira como un oficio, sino como unos primeros carnetizados. Eh, y así sucesivamente ha venido creciendo y ya va siendo necesario o se hizo necesario ya a futuro, pues la tarjeta profesional, pero eso aparece en otra de las leyes que ustedes van a investigar. En esta ley 300 también se define la actividad turística bajo unos criterios de desarrollo sostenible, una calidad, una competitividad y una descentralización. Entonces, hay entidades a nivel nacional que permite que todo no esté concentrado básicamente en Bogotá. Se crea el Viceministerio del Turismo, o sea, el turismo como tal no ha tenido su ministerio, sino ha pertenecido a otros ministerios, entonces generalmente ha sido es un viceministerio unido a otro. En algún momento perteneció al Ministerio de Desarrollo Económico y hoy en día pertenece al Ministerio de Industria y Comercio. Es un viceministerio que pertenece al Ministerio de Industria y Comercio. Pero desde el inicio no se vio como un ministerio, ¿sí? Como un grupo grande, sino como un subgrupo del grupo grande. Aparece también la necesidad de crear un registro nacional del turismo y establece unos mecanismos y una obligatoriedad de registrarse en él. Eh, Surge la necesidad de financiar una serie de actividades y se crea una contribución parafiscal, y es que las entidades que tienen que ver directamente con el turismo pagan un valor parafiscal. Con eso es que se crea un fondo, el Fondo del Turismo, o conocido también como FONTUR. Hay una protección al turismo que se establece para que haya una calidad de los servicios y una defensa del cumplimiento de lo que se le ofrece al turista. Va apareciendo posteriormente la tarjeta profesional y la obligatoriedad de hacerlo, y se crea a través del decreto del 97, les hablaba de la ley 300 del 96, es la general, la que da las bases, y se van haciendo algunos ajustes a través de decretos. Entonces aparece el decreto 503 del 97 y crea el Consejo Profesional de Guías de Turismo. Eh, es un organismo que originalmente fue encargado de velar por la vigilancia y el control ético de la profesión. Hoy en día ya ese Consejo Profesional de Guías ya no está. Eso lo van a ver cuando lean las otras leyes y decretos. Aparece entonces también para la época la necesidad de formar, de capacitar a estas personas que lo hacían de manera empírica con el conocimiento que les había dado viajar, por ejemplo, y se establece al SENA como una institución educativa y que para que desarrolle una formación técnica en un principio que después se va a convertir en una actividad tecnológica y que podría, ¿por qué no?, convertirse en una actividad de profesión, una profesión en guianza. Pero en el momento vamos en el tema del tecnólogo, que en un principio fue una técnica, una actividad técnica. Entonces, técnica, tecnólogo y profesional. Digamos que esa es como las 13 bases de cómo se transmite el conocimiento. Nosotros en el momento solo estamos en el tecnólogo en guianza. Como les digo, esperamos que se pueda profesionalizar. Y permitió que durante muchos años la única entidad encargada de esa capacitación fuera el SENA, hoy en día ya el Colegio Superior,
Colegio Mayor de Cundinamarca tiene que ver con el turismo. El Politécnico, si no estoy mal, también está enseñando el tecnólogo. Pero el SENA básicamente es el que ha tenido como la base, como la mayor experiencia, el que comúnmente reúne a instructores y a directivas que han tenido que ver directamente con la guianza. Y eso pues tiene que ver con relación a las necesidades del mercado. Están llegando más turistas, se necesita ese puente de conexión, ese embajador ante el mundo, los guías de turismo, ellos necesitan capacitarse. Entonces, aquí la idea es explicar un poco cómo ha sido ese proceso. Mm, Hablemos entonces ahora de las políticas nacionales y los planes del desarrollo. Entonces, vimos la ley 300, un pequeño resumen de lo que tiene que ver con esa ley, el por qué se creó, el contexto del turismo del país en diferentes épocas. Y ahora hablemos de la política nacional y los planes del desarrollo. Una política nacional es el qué y un plan de desarrollo es el cómo. La política son los objetivos prioritarios y lineamientos a largo plazo. Entonces, la política nacional, por ejemplo, puede ser que el turismo sea un dinamizador de la economía y puede ser una proyección, no sé, a 20 años. Para que eso ocurra, pues hay que invertir en carreteras, en los aeropuertos, en la capacitación, en que haya hoteles, en que haya bombas de gasolina, en que haya bombas de gas, que se pueda recargar las baterías de los carros, que haya casas de cambio, bueno, en general una política que vaya desarrollando las regiones enmarcado en una sostenibilidad. Y el plan del desarrollo es el cómo voy a conseguir el qué. Ese cómo es, por ejemplo, el plan de desarrollo si es de un gobierno. Pues comúnmente una política puede estar proyectada a 20, 30 años a muy largo plazo y a mediano plazo, por ejemplo, lo que dura un gobierno. Entonces, este gobierno, por ejemplo, actual, desarrolla unos planes nacionales de desarrollo, que es un instrumento, es una hoja de ruta de cómo se va a hacer. Mm, Por ejemplo, las directrices actuales tienen que ver con el Plan Sectorial del Turismo y da un enfoque del turismo para la paz. Con la implementación de los acuerdos de paz, algunos de los desmovilizados de la guerrilla se capacitaron como guías de turismo, guías profesionales de turismo, y en los sitios donde comúnmente estuvieron como grupos armados en general, se dedican a través de la guianza a recuperar, a reconectar, a tejer país. Entonces, ese turismo para la paz, pues tiene esa intención. Entonces es la política, crecer, la economía a través de la actividad del turismo. Y el plan del desarrollo, por ejemplo, Turismo para la Paz, es buscar la implementación de los acuerdos de paz a través de, ¿sí? Por ejemplo, un plan de desarrollo, turismo para la paz, otro que se llama sostenibilidad y planes de regeneración. Entonces es territorios que fueron afectados, cómo a través del turismo se puede regenerar tanto el tejido social como el tejido ambiental, como la parte económica. Otro plan tiene que ver con la internacionalización, que Colombia busca posicionarse o ha venido haciéndolo como tendencia de generar experiencias auténticas con estándares de calidad, por ejemplo, en torno al turismo de naturaleza o del aviturismo. Entonces, básicamente, entender que la política es a largo plazo y el plan de desarrollo a mediano plazo. Que la política es el qué quiero hacer
qué queremos hacer como país, independientemente de quién sea el gobierno. Y el plan de desarrollo es cómo el gobierno actual busca a través de su tendencia de pensamiento, su idea, cómo voy a lograr ese plan a 20, 30 años. Entonces yo lo quiero hacer de esta manera, el siguiente grupo político que llega lo hace de otra manera, continúa o hace cambios o destruye completamente lo que se había construido y arranca con algo nuevo. Eso es comúnmente lo que nosotros vemos. Un ejemplo de la política nacional, por ejemplo, es la de actual, una política nacional de cambio climático. Entonces eso ya genera una política a muchos años y de ahí crea el plan de desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida. Entonces aquí vamos explicando todo eso que escuchamos cuando habla el presidente o cuando sale una noticia, pues tiene una razón de ser, que empieza con una dinámica de qué pasó con nuestro país, qué viene ocurriendo en temas sociales, políticos, de infraestructura, los cambios que se han presentado, la gente que quiere venir, que genera la necesidad de capacitar más guías, los reglamentos, las leyes que van definiendo los parámetros, los decretos que nos van mostrando el cómo, la política de Estado de cómo lo quiere hacerse a varios años, a largo plazo, y los planes de desarrollo que nos va a permitir, según la creencia o el pensamiento del gobierno de turno, cómo voy a lograr esa política. Bueno, este entonces es un pequeño resumen desde el marco histórico, desde las leyes más representativas. Yo les voy a compartir a ustedes el material, como siempre lo hago, para que ustedes se puedan guiar. Las leyes que mencioné, la invitación es a que, como el día de hoy es día de elecciones y seguramente ustedes querrán ir a votar o son jurados o quieren participar del proceso, pues que cuando vean este video se pongan de acuerdo con sus compañeros de grupo, de el que van a presentar, miren las otras leyes, los otros decretos, hagan lo que pide la evidencia y lo suban a más tardar el día de hoy. Pero hay otro componente adicional y es una política de mucho cuidado, que no tiene la posibilidad y nosotros no podemos permitir que eso ocurra. El ESNA, que es las siglas de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, ESNA, en el contexto de viajes de turismo. Y es una conducta que está tipificada como delito. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Ahí abarca todo el espectro para los que son menores de edad. Voy a permitir leerme lo que dice básicamente en un principio esta ley. El que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realice con menores de 12. Entonces, este es un delito que en Colombia y en el mundo debe tener tolerancia cero. Un niño, una niña, un adolescente en general, un ser humano o un ser vivo, digamos, no puede ser susceptible de explotación. Pero en este caso que estamos hablando del ESNA, el contexto es que se utilice, que se vea a las niñas, niños y adolescentes como un potencial turístico. Eso no puede pasar. Nosotros tenemos que conocer básicamente este tema porque
Somos embajadores y no podemos permitir que eso ocurra. Aparecen unas leyes en el 2001, la ley 679, que dicta medidas, como hablábamos ahora, entonces es la general, dicta medidas para prevenir y contrarrestar la explotación sexual infantil en los viajes de turismo. Entonces yo entiendo que eso es un tema global, la explotación del ser humano en general, pero específicamente es dar a conocer que existe la ESNA que se concentra básicamente en la prevención y básicamente en la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Entonces esa ley 679 del 2001 dicta esas medidas. Posteriormente, en el 2009, aparece la ley 1336, que endurece las sanciones para los prestadores de servicio. Y prestadores hablamos de agencias, transporte, hoteles, guías de turismo y los demás componentes de esa cadena. Nosotros no solamente estamos obligados a no generar, a no permitir la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, sino que adicionalmente tenemos la obligación de denunciar cualquier sospecha. Si nosotros percibimos que uno de nuestros turistas, el grupo que viene, tiene esa intención, es nuestra obligación denunciarlo, ¿sí? No podemos permitir que eso pase, pero tampoco podemos callarlo. Esa ley 679 del 2001, mm, voy a permitirme leer aquí este primer enunciado que dice que por medio del cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores en desarrollo del artículo 44 de la Constitución. Entonces, recuerden que hay un marco legal que es la Constitución de Colombia, que nos reglamenta ahorita la de 1991, y hay un artículo 44, que es un artículo que habla básicamente sobre el tema. Buscando cumplir ese artículo 44 de la Constitución es donde aparecen las leyes. Y buscando el cumplimiento de esa ley, yendo al detalle, es donde aparecen los decretos. Habla esta ley que los prestadores de servicio turístico eh, deben, deben abstenerse de ofrecer programas turísticos que incluyan planes de explotación sexual con menores. Vuelvo y aclaro, no es que sea que con adultos sí se permita, no, es que la ESNA básicamente se concentra en mirar la explotación, la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, ¿ok? Cierro paréntesis. Ni las agencias de viaje tampoco pueden incluir en sus publicidades eh, paquetes que incluyan ese tipo de servicios. Por eso miren que las publicidades de turismo dicen que no, o que están en contra, o que no favorecen la explotación de sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Quien verifica mm, o inspecciona básicamente es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el turismo como viceministerio de ese ministerio, es el encargado de velar, estar pendiente que en las agencias, los guías, o es decir, los ejes de la cadena del clúster del turismo, no favorezca el ofrecimiento de planes con esas características. Hay un artículo también en esa ley que nos habla que utilizar publicidad que sugiera la prestación de sus servicios sexuales eh, se sancionará administrativamente. Administrativamente es que, por ejemplo, se le retira el RNT, como se debe renovar cada año, si tiene unas actividades
que no están o incumplimientos de la ley, lo que va a pasar es que ese Registro Nacional de Turismo se sanciona. Y cuando uno consulta los registros nacionales de turismo, aparece que está sancionado, o aparece que está suspendido, o aparece que está cancelado. Entonces, es como vetarlo para que pueda tener su registro nacional de turismo, y eso que implica, pues que no puede ejercer esa actividad. Eso es una medida administrativa. Ya la otra medida es la medida penal. ¿Sí? Alguien que haga eso, como lo leía arriba, incluirá o incurrirá en unos delitos que están tipificados en la ley y que puede tener cárcel y otra serie de sanciones. Entonces son dos cosas, la administrativa, que tiene que ver con el Registro Nacional de Turismo y que comercialmente no pueda seguir ejerciendo esa actividad por suspensión o cancelación, y adicionalmente a unas medidas legales que pueden inclusive incurrir en, en cárcel o multas. También es importante tener en cuenta que nosotros como guías tampoco podemos dar información a turistas sobre lugares donde se presten esos servicios. Es decir, no, yo no le ofrecí, allá él, es el desarrollo de la libre personalidad. No, eso es un delito. Y yo no puedo ni siquiera sugerir eh, en los destinos o los sitios donde podría encontrar. Eso también nos hace a nosotros responsables de ese delito. Llevar a los turistas donde se prestan servicios sexuales. Entonces, es decir, bueno, yo no me meto en ese tema, yo los dejo acá a la entrada y ustedes verán, no, tampoco podemos hacerlo. Entonces, eh, tengamos en cuenta que no podemos facilitar, que si sabemos que eso ocurre, adicionalmente tenemos que informar. Todo eso tiene que ver con la prevención de ese delito. Mm, si sabemos que el conductor que tenemos a cargo o de algún conductor que preste ese servicio que los lleva, también tenemos la obligación de denunciarlo. Y con relación a los, por ejemplo, restaurantes o bares o hoteles, ellos también deben controlar que no entren personas, por ejemplo, un adulto con un menor de edad, si se va a quedar en un hotel, debe demostrar que ese menor de edad está bajo su cuidado, ya sea porque es familiar o es un tutor, pero con algún documento legal que lo pruebe, ¿sí? No puede en un hotel entrar un mayor y un menor y que no se le pidan documentos para verificar, por ejemplo, que es el padre o un familiar o un tutor con sus respectivos documentos. Y eso también nosotros, seguramente en el ejercicio de la guianza, pues vamos a determinar. Uno va viendo los comportamientos que puede tener un adulto hacia un niño, y lo que entenderíamos como un comportamiento que no debería darse entre padre e hijo, entre familiar y menor, pues nos sirve a nosotros como un indicador de que algo no está bien, y pues debemos entonces entrar. Hay unas líneas que tienen que ver con la ESNA específicamente, donde tenemos que denunciar. Entonces, con relación a las medidas administrativas, puede haber multas hasta por 300 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ¿cuánto es el salario mínimo legal? Está en 1.750.000, hasta 300 salarios de esos puede ser una de esas multas. La suspensión del RNT hasta por 90 días calendario. Esas suspensiones a veces se dan durante la investigación, y después de la investigación podría decidir levantarse la suspensión o cancelar el RNT, que implicaría la prohibición de ejercer actividades turísticas hasta por 5 años, o definitivamente ya no permitir. Recuerden que esto es lo administrativo, pero una persona puede estar sancionada por este lado, pero puede estar pagando cárcel en otra, por el tema legal del delito.
Mm, la Policía Nacional tiene unas funciones de vigilancia a través también de leyes. Leyes, la 1336 del 2009. eh, Voy a permitir leerme aquí el encabezado, por medio de la cual se adiciona y se rebustece la ley 679 del 2001 de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. Establece los siguientes puntos. Los prestadores de servicios turísticos deben adoptar un código de conducta que promueva políticas de prevención y evite la explotación sexual de menores de edad. Dichos códigos deben fijarse en lugares públicos. Si se han dado cuenta cuando uno va a un hotel, por ejemplo, o a ciertos restaurantes, hay unos restaurantes que se consideran turísticos, que a la entrada habla de la protección del ESNA, de que no promovemos, bueno, eso es reglamentado por una ley. Es como también buscando la prevención, es diciéndole al que esté interesado, ojo, que aquí no. Y seguramente si usted lo intenta, yo lo voy a denunciar. Entonces, todo eso tiene que ver con la prevención. Es lo que está en el papel, ¿sí? Esa es la intención de esa ley. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las autoridades distritales y municipales velarán por el cumplimiento de los códigos de conducta. Entonces, en esa ley 1336 del 2009 le da unas herramientas a la policía y adicionalmente establece que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sea el encargado de velar que todos los componentes de la cadena del clúster del turismo eh, cumplan unos requisitos y que no favorezcan la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Para poder inscribirse o renovar el Registro Nacional de Turismo, se exige que las personas que lo están solicitando se adhieran a un código de conducta. Eh, los prestadores turísticos deben participar entonces en asocio con el Ministerio de Comercio e Industria en estrategias de sensibilización e información sobre el turismo sexual con menores de edad. Y también los prestadores de servicios turísticos deben colaborar en programas de promoción de planes turísticos cuando sean requeridos por el Ministerio o por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, seguramente surgirán algunas preguntas. Nosotros tenemos nuevamente formación el día martes y podemos aclarar las dudas específicas que se presenten, pero al hacer la evidencia, lo que se pretende es aclarar todo ese tipo de dudas y presentar un resumen de las otras leyes. Voy a dar por finalizado entonces lo referente a la clase de hoy. Permítame, busco aquí la evidencia que se llama Organizador Gráfico del Marco Legal para el Turismo Nacional. Ya fue abierta desde el jueves. Seguramente los que entran a Sayuna, que deben ser todos, se dieron cuenta que la evidencia ya estaba lista, abierta, y ya se dieron cuenta que era lo que pedía. Entonces, para los que siempre van un paso adelante, seguramente ya leyeron lo que pide y ya empezaron a hacer desde el día 5 los resúmenes porque sabían que esta evidencia se iba a colocar, entonces tiempo han tenido suficiente. Además es una actividad grupal, invitación a que por ningún motivo falten con esta evidencia. Mm, Hay algunos que ya tienen evidencias pendientes, se está sumando esta. Ahora voy a hacer la grabación de la clase de la tarde, también tendrá una evidencia. Y seguramente para los que verifican Sayuna con regularidad se dieron cuenta que hay otras evidencias para el día 16 de otros temas de los que hablamos. Entonces, invitación a que se lean estas leyes, estos decretos, mmm, como insumos para nuestra profesión.
como insumos para evitar que se cometan estos delitos, para que lo logramos prevenir, entender el contexto histórico del por qué, cómo ha sido el turismo en Colombia, cómo es en este momento y qué proyecciones tienen. Les agradezco mucho. La grabación va a quedar entonces ahí en el guardado. Nos vemos más tarde con la clase de la tarde. Gracias. Chao.